Cinema Nación, analizando el cine. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Vejines. Sean bienvenidos a Cinema Nación, al cuarto episodio de este podcast que ustedes pueden escuchar en Spotify, YouTube y a partir de ahora en Apple Podcast. Así que si son ese tipo de personas que les gusta comprar teléfonos que no incluyen el cargador, pues ya lo pueden escuchar cómodamente en su plataforma. Espero no me tire el podcast Apple por hablar mal de ellos, pero no importa, fue bueno mientras duró. Y para este cuarto episodio voy a hablar de Ya no estoy aquí, una película de Fernando Frías de la Parra, que pudimos ver, que se estrenó el año pasado, en octubre del año pasado, y pudimos verla en Netflix a partir del 27 de mayo de este año, me pareció. Esta película se ganó hace poco los Arieles a Mejor Película, a Mejor Guión Original, a Revelación Actoral para Juan Daniel García Treviño, también conocido como Derek, que es un actor genial que salió de la nada al parecer, a Diseño de Arte, Dirección, Fotografía, Vestuario, Edición, Sonido y Maquillaje. Todos perfectamente merecidos. Pero ¿de qué trata Ya no estoy aquí? Bueno, Ya no estoy aquí nos cuenta la historia de Ulises, un joven proveniente de las periferias de Monterrey, que se vio obligado a emigrar después de que fuera inculpado en el asesinato de líderes de una pandilla. Así, Ulises viaja a Nueva York, dejando atrás a su familia, amigos y a la cultura a la que pertenece. Algo que quiero cuestionar, dejar sobre la mesa en este podcast es cómo fue recibida esta película, que me parece muy interesante y me parece que habla mucho de la sociedad en la que vivimos. Porque cuando salió esta película hubo un sector de la población que se sintió ofendido, porque al parecer la película no representaba a la ciudad de Monterrey y no los representaba a ellos y les ofendía que así se representara la ciudad en Netflix. Pues a ver, puedes hablar sobre ciertas representaciones o no, pero no puedes ocultar realidades, y lo que nos muestra Ya no estoy aquí es una realidad. Es una zona marginada, es personas que están involucradas en situaciones de violencia, quieran o no. Entonces, pues si quieren ver una película que únicamente muestre el lujo, que muestre los grandes edificios, a la gente blanca y privilegiada de Monterrey, pues igual vean Cindy la Regia. O sea, que también muestra una realidad, pero muestra otra realidad distinta. Pero esta película nos habla de temas más importantes, nos habla de la situación en la que vivimos, y es muy curioso la manera en la que se recibió, porque dejó ver el racismo y el clasismo y los estigmas que tiene la sociedad, porque precisamente es uno de los temas que trata la película, los estigmas, el racismo y el clasismo, que alguien, por la manera en la que se viste, por la música que escucha, pues es rechazado de la sociedad únicamente por esos factores. Entonces, pues esta es una película que tenemos que ver sin prejuicios. Todas las películas las tenemos que ver sin prejuicios, pero esta en particular la tenemos que ver sin prejuicios de ningún tipo, porque nos va a mostrar una cultura distinta, una contracultura, que utiliza el baile y utiliza las cumbias rebajadas como su método de expresión. O sea, a fin de cuentas, una expresión artística. El problema es que se considera que si no viene esa expresión artística, si no viene esa corriente artística a partir de las clases privilegiadas que ya lo hayan aprobado, pues entonces no es arte. Pero claramente podemos ver que aquí están utilizando el baile, las colombias, como lo llaman ellos, con K, para expresarse. Y es que el baile es expresión sin importar de dónde venga. Igual el arte es expresión sin importar de dónde venga. O sea, en este mundo, en esta sociedad, pues un cuadro puede valer millones de dólares si lo pintó alguien que pertenece a la clase privilegiada, pero un mural, un graffiti que puede ser increíble, puede ser borrado si por alguna razón quieren poner un anuncio gubernamental encima. Entonces el valor del arte no debe depender de dónde venga, sino de cuáles son sus capacidades expresivas. En este caso, lo que se nos presenta como contracultura son las colombias, o las colombianas, o su cultura colombiana, que es cuando toman cumbias que provienen de Colombia y la manera en la que las adoptan aquí es rebajándolas. ¿Qué es rebajar una cumbia? Bueno, es ralentizar el tiempo, es que la cumbia dure más
y por lo tanto, como dicen ellos, que se sientan más. Y entonces la bailan con un baile particular y es una cosa maravillosa cuando se ve sin prejuicios. O sea, es una expresión bastante bonita porque representa la identidad de estos individuos. Y uno de estos individuos es precisamente Ulises, que es un personaje, el protagonista, y es un personaje que es importante de hablar. Ulises es el líder de los tercos. ¿Qué son los tercos? Bueno, son un pequeño grupo que existe en un barrio bastante peligroso, en un barrio que se ve influenciado por la violencia, que está bastante marginado. Y a fin de cuentas este grupo, los tercos, más que nada yo lo sentí como una familia. Son un grupo de jóvenes que pues son marginados, que no están cómodos en sus hogares, que igual no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a muchas cosas y que están en un clima de violencia en un barrio peligroso. Pero cuando se juntan ellos y funcionan como una familia, pues se unen y se cuidan entre sí. Y precisamente Ulises, que es el líder, es quien más los cuida. Por ejemplo, me gusta mucho cuando entra un nuevo niño a los tercos, porque este niño llega y dice, ¿qué onda? Entonces, el apodo que le ponen es sudadera porque pues trae una sudadera, ¿no? Así funcionan los apodos aquí en México. Entonces entra el sudadera y inmediatamente le arreglan el cabello, le llevan ropa y lo hacen pertenecer al grupo. Le enseñan a la música que ellos escuchan, cómo tocarla, cómo bailarla, y le comparten esta identidad que ellos tienen. Por eso siento que Tercos pues, es una familia y que se puede ver más allá del estigma de que si porque se visten así cometen actos criminales. Pues no, o sea, se visten así porque es la identidad que ellos tienen. De hecho, Ulises es un personaje con muchísimas aptitudes artísticas, tanto en la música como en la danza. Y sin embargo, pues igual esas aptitudes artísticas no se les ven, no se le aprecian, porque existen prejuicios más grandes que son hacia su vestimenta, hacia su música, el look que tiene, hasta su color de piel. Cosas que realmente no son importantes para poder apreciar que él se expresa de una manera genial a través de la música y de la danza. Bueno, Ulises en un momento se ve obligado a migrar y enfrentarse a un choque cultural. Él migra a Nueva York debido a una situación de violencia, ya pues lo dije en la sinopsis. Entonces es migración forzada en este caso. Y cuando él migra y llega a Nueva York, que es una ciudad, entre paréntesis, multicultural, pues enfrenta muchísimas barreras. Digo que es entre paréntesis porque sí, es multicultural en el sentido en el que podemos ver gente proveniente de México, gente proveniente de Colombia, de Chile, de Argentina, de Asia, de Japón, China, de Europa, gente de Estados Unidos, afroamericanos, gente que quizás viene de cualquier parte del mundo. Y ahí podremos creer, bueno, pues es un lugar donde se respetan las culturas y cada quien tiene su manera de expresarse y pues no exactamente, porque sí es multicultural, porque hay muchas culturas, hay mucha gente proveniente de muchas partes del mundo, pero no necesariamente pueden expresarse con total libertad, porque incluso allá pues hay estigmas hacia de dónde vienes, cómo te vistes, y hacen que se alienen hacia cierta forma de vida neoyorquina. Entonces Ulises se queda solo en Nueva York, en un lugar donde además no conoce el lenguaje, que es otra barrera cultural y social, y es una barrera de las más grandes a las que se enfrenta Ulises en esta película. O sea, llega al punto de ser bastante frustrante ponerte en los zapatos de Ulises y pensar que nadie te puede entender mientras hablas, que no puedas pedir trabajo, que no puedas comunicarte con alguien. Lo vemos por ejemplo en la relación con Lynn, que encuentran cierta forma de comunicarse, pero llega a un punto en el que es frustrante porque a pesar de que generan una amistad, no pueden comunicarse del todo, entonces nunca terminan de relacionarse. Y pues es un choque, pues una barrera gigantesca, tanto cultural como socialmente. Está en un lugar donde no te entiende porque no conocen tu lenguaje. Y estando en esta situación, estando en Nueva York, él solo, me gustó mucho y me pareció bastante lógico y me agrada mucho el detalle de que el objeto más preciado para Ulises sea su MP3.
Este es un MP3 que los tercos le compran cuando él se tiene que ir a Nueva York. Y que tiene toda la música colombiana, ¿no? Todas las cumbias rebajadas. Así le dice el señor del puesto, no, mira, aquí están todas las cumbias rebajadas. Y efectivamente están todas. Entonces, obviamente para él va a ser el objeto más preciado que pueda tener, porque ahí está su música. Está lo que le queda de su identidad. Representa lo más preciado para él. La manera en la que él se expresa a través de su música, a través de su danza y pues de su vestimenta, ¿no? Pero ese objeto que fue el último regalo que le dieron, obviamente va a ser el más preciado porque es su identidad. Y es lo que lo ayuda a sobrellevar la situación. Esta película utiliza muchos planos simbólicos para expresar el sentir del protagonista. Y al mismo tiempo también nos presentan el mundo de la película, el mundo de la ficción. Hubo dos planos en particular que a mí me volaron la cabeza y me encantaron. Uno es el plano donde él está en medio de dos letreros de neón, uno verde y uno rojo. Entonces, pues hay una clara alusión a la bandera de México, al menos eso yo entendí. Y yo lo que me hizo pensar, sentir, fue que Ulises pues sentía la nostalgia de no poder estar en su país, en el lugar donde había crecido y donde se había desarrollado, y no puede regresar. En algún momento le llama a su mamá y su mamá le dice que donde se le ocurra poner un pie se va a quedar sin mamá, porque ella se va a quedar sin hijo porque lo van a matar. O sea, no hay manera en la que pueda regresar, porque además va a poner en riesgo a su familia y se pone en riesgo a él y se ve obligado a mantenerse ahí. Entonces ese plano en el que lo vemos en una especie de bandera, pues para mí representa esa nostalgia de no poder estar otra vez en su país. Y otro plano que me voló aún más la cabeza está en una secuencia que pues igual hablaré un poco más adelante de ella, pero donde Ulises está intentando aislar de la realidad y recordar los momentos donde era feliz con los tercos, bailando y festejando y divirtiéndose. Pero ese plano en el que nos muestra a él jugando con otros dos chicos es un plano del que la cámara se va alejando y se va encerrando en un cuadro negro, dándonos a entender que esa realidad y ese momento en el que pueda tener una identidad se está desdibujando y va a dejar de existir para él. A mí se me hace un plano estupendo, muy simbólico, y que muestra pues la razón por la que Thiel haría la mejor fotografía. La fotografía, las composiciones, iluminación es estupenda. Utiliza también mucho el contraste y la contraluz. Hay momentos donde solo vemos la silueta de los personajes y en el fondo vemos la ciudad. En este caso es curioso porque también lo que vemos es las zonas donde se ve el lujo, donde se ven los grandes edificios, pero hay un contraste muy grande porque ellos están en el espacio en el que están, como es en un cerro, algo parecido como a una favela, que es un espacio, una periferia de la ciudad, un espacio marginado. Pues estamos en ese lugar, pero en el fondo se ven los edificios y se ve la opulencia de otras partes de la ciudad. Entonces hay un contraste muy grande entre las dos realidades que existen en esa ciudad. Y también la fotografía representa muy bien el paisaje, el ambiente urbano, tanto de las periferias de Monterrey, que es lo que vemos, el escenario en el que estamos la mitad de la película, como de los barrios bajos de Nueva York, que es la otra mitad de la película. La manera en la que se grabaron las escenas en el metro, que por cierto, pues fueron escenas donde no tenían permiso, pero estuvieron muy bien logradas, considero yo. Y cómo muestran los edificios, la ciudad, los callejones de Nueva York. Me pareció que representa muy bien las zonas urbanas, las ciudades, y se complementa con unas locaciones muy bien escogidas y un diseño de arte muy bien realizado. Entonces la ambientación es un gran logro en esta película. La manera en la que generaron una ambientación que te habla del espacio en el que están y al mismo tiempo funciona perfectamente con los personajes. Otra cosa que hace muy bien esta película es transmitirnos un trasfondo acerca de la violencia del país, de México. Y este trasfondo lo expresa a través de los noticieros en las televisiones, en la radio, donde podemos ver
la violencia generada por el narcotráfico y por otras razones, pero pues en esta guerra contra el narco fallida, iniciada en 2006 y que continúa pues quizás hasta nuestros días, donde los jóvenes marginados que nosotros conocemos en esta película, los personajes protagonistas, pues son quienes al final resienten esta violencia. Entonces, aunque la vivamos de primera mano a través de los protagonistas, también se muestra el trasfondo de que es una situación que está en todo el país y que la violencia solamente va aumentando. Volviendo a Ulises, quiero resaltar acerca del final de la película, que es cuando Ulises, después de no encontrar un camino, de no encontrar la manera de progresar estando en Nueva York, por las barreras del lenguaje, las barreras culturales, las barreras a partir de los estigmas del cómo se viste, el cómo se ve, pues que no puede conseguir trabajo, no hay manera en la que él pueda progresar, entonces no encuentra un camino. Pues Ulises busca aislarse de su realidad. Y aquí es una secuencia muy fuerte, muy interesante, porque Ulises va y compra pegamento amarillo para drogarse y para aislarse de la realidad, para poder recordar esos momentos donde era feliz con los tercos en Monterrey. Y se genera una secuencia en donde lo vemos a él drogándose, contraponiendo con los planos donde pues aún era feliz. Y este plano que les mencionaba, donde eso se aleja, esos recuerdos se alejan y se desdibujan y se va perdiendo todo lo que le generaba su identidad. Esto lo hacen también con un diseño sonoro genial, muy bien pensado, donde el momento en el que él aspira, viene el recuerdo y viene el aislarse de la realidad a un lugar mejor. Y después de eso, Ulises se corta el cabello. Y el momento en el que se corta el cabello, pues representa que él ya está negando su identidad, ya perdió su identidad. Perdió lo que lo representaba, su manera de vestir, la música que escuchaba, toda esa contracultura, esa subcultura que representaba la identidad de Ulises se perdió en ese clima de violencia. El título Ya no estoy aquí, aunque puede parecer relacionado con el espacio en el que está, que Ulises tiene que emigrar, de migración forzada, se aleja, se va de su ciudad, se va a vivir a Nueva York, pues en realidad creo que tiene más que ver con la pérdida de identidad que con el hecho geográfico, con el hecho de que emigra a otro lugar. Porque a fin de cuentas Ulises al final de la película regresa a Monterrey y regresa a su barrio. Pero para cuando regresa, la cultura de su barrio, los tercos, las colombias, las cumbias rebajadas, todo esto que le daba identidad, pues se ha desdibujado por la violencia. Ya no están sus amigos, su familia ya no está, y de hecho sus amigos ya no están porque se han visto envueltos en el narcotráfico, la drogadicción. Entonces efectivamente creo que el título Ya no estoy aquí tiene más que ver con que la violencia de nuestro país pues despoja de identidad a estos individuos marginados y nos muestra un sistema injusto donde estos jóvenes pues son orillados a formar parte del negocio más grande de nuestro país, la guerra contra el narco. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. A mí se me hace una película dolorosa, impactante y que habla con muchísima fuerza y que nos hace reflexionar sobre muchísimas cosas, sobre la identidad, sobre la violencia, incluso sobre qué es lo que entendemos como arte y sobre la situación de nuestro país. Fundamental que todos veamos esta película, es estupenda y muy impactante. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido, que hayan aprendido algo, o que quizás les haya cambiado la perspectiva o no sé, pero espero que les haya gustado el podcast. Muchas gracias por escucharlo. Ya saben que pueden escucharlo todos los viernes en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima, quise decir, claro.
Gracias por escuchar Cinema Nación.